Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo con el último episodio de esta larga temporada que ha durado más de 2 años sin parar y me vais a permitir que me tome un pequeño descanso. Creo que lo necesito para seguir manteniendo el nivel que creo que os merecéis. Es decir, hacer por hacer yo no es algo que vaya con mi carácter, con mi objetivo de enseñaros todo lo que puedo llegar a saber de la medicina para que sepáis más, temáis menos y elijáis mejor. Y en este sentido necesito yo, por tema propio de salud, descansar un poco del podcast. Necesito mejorar mucho para seguir aportándoos mucho y eso me requiere cierto tiempo. Y creo que si volvemos, no os puedo decir cuándo, yo creo que os sorprenderá porque en mi cabeza tengo cosas guays, ¿vale? El objetivo es, ya os anticipo que si vuelvo, volverá siendo, obviamente ya me conocéis, gratuito, todo igual, ¿vale? No es que yo me vaya para luego irme a no sé qué sitio, no. O sea, va a seguir siendo plataforma libre, pero sobre todo mi máxima obsesión es mantener el nivel y no puedo decaerlo y creo que necesito un pequeño descanso del podcast, pero sabéis que voy a seguir estando en el Instagram, en TikTok, etcétera, así que no os preocupéis que de mí no os vais a cansar, pero del podcast necesito un pequeño descanso. Además tenéis más de 100 episodios, así que tenéis tiempo para repasar, reescucharme y actualizaros en todos aquellos episodios que no hayáis visto todavía. En este sentido, hoy vengo a cerrar con un tema bastante importante, en tanto que probablemente el 15% de la población española y en torno al mismo porcentaje a nivel de Latinoamérica que me escucháis esté interesado porque ha usado o usará estos fármacos, y son los famosos, abro comillas, y digo abro comillas porque no son, y a lo largo de este podcast lo vais a entender, protectores del estómago, y me refiero a los famosos inhibidores de la bomba de protones, cuyo representante más conocido es el omeprazol, pero también está pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, todos los que acaban en oles, o sea, azoles. Y luego en menor medida en España no se utiliza tanto, pero sí en Latinoamérica, los anti-H2, el más conocido es la famotidina. A lo largo de este podcast vamos a entender qué hacen, qué no hacen, por qué en la mayor parte de casos su uso es limitado en el tiempo, es decir, cuando están indicados, que veréis cuando están, tienen su punto y su lugar, pero con una fecha de inicio y de fin, pero lamentablemente parece que una vez que se recetan, entran en esa maravillosa receta electrónica y nunca nadie se acuerda de decirle a la persona, oye, acuérdate que esto ya no te lo tienes que tomar, o mejor todavía, reevaluar si la necesidad de este fármaco continúa y si continúa, plantearse por qué esta persona necesita este fármaco de manera crónica. ¿Hemos estudiado todo lo que hay que estudiar? Porque muchas veces, por tapar un síntoma, nos perdemos el bosque de algo mucho más importante. Para que entendamos un poco la situación de estos fármacos, quiero que sepáis que desde los años 2000 el consumo en España de omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, es decir, de todos los inhibidores de la bomba de protones, ha aumentado un 300%, haciendo que más del 15% de toda la población española use activamente, actualmente, estos fármacos. Y además, el consumo de estos fármacos supera entre 2 y 3 veces al consumo de cualquier país homólogo nuestro europeo. Es decir, en España consumimos de media, están prescritos 3 veces más estos fármacos y desde los años 2000, y la tendencia va en aumento, se ha incrementado su uso por prescripción de nosotros los médicos más de un 300%. Luego veréis cómo nos preocupamos de las fracturas óseas, de las infecciones intestinales por Clostridium difficile, los problemas renales, la nefritis intersticial que pueden producir estos fármacos, incluso por un empeoramiento de los síntomas porque produce una hipersecreción ácida de rebote. Entonces, en este podcast, y me disculpo de antemano si en algún momento puede parecer o puedo transmitiros la sensación de que estoy denostando estos fármacos, para nada es así. Estos fármacos están diseñados para lo que están, han demostrado que para lo que están y el tiempo que están diseñados son muy útiles, mejoran la calidad de vida de las personas que sufren ciertas condiciones que requieren el uso de estos fármacos, previenen la aparición de úlceras en pacientes de alto riesgo, y una úlcera y una hemorragia gástrica no es ninguna chorrada, pero a la misma vez no pueden ser un fármaco de consumo libre, no pueden ser un
esto son gominolas y es algo a reflexionar que haya incrementado un 300% su uso, ¿vale? Creo que antes de nada, para que entendáis el contexto del uso y el mecanismo de acción de estos fármacos, es prioritario que recordemos cómo funciona la producción de ácido en el estómago y para qué tenemos ácido. Entonces, nosotros en el estómago tenemos diferentes tipos de células que secretan cosas, ¿vale? Liberan cosas. Y esto en medicina se llama glándulas. Pues hay unas células en el estómago que se llaman células principales y secretan unos prodigestivos, unas sustancias prodigestivas, que es el pepsinógeno 1 y 2, que gracias a estas células y al ácido gástrico, este pepsinógeno se transforma en pepsina y nos permite digerir las proteínas. Esto es clave que lo entendáis, porque más adelante vais a ver cómo en las digestiones pesadas que se da omeprazol, muchas veces precisamente estamos haciendo que una persona empeore su digestión pesada porque necesita realmente el ácido para digerir la proteína, porque si no, el pepsinógeno no se convierte en pepsina. Entonces, todo esto os lo digo y estar atentos porque luego vais... Ahora os presento todo el puzzle, ¿vale? Y os igual decís, ostras Isabel, me está costando. Tened todo en mente porque luego, como siempre, cerramos todo y el círculo vuelve una esfera perfecta. En el estómago tenemos diversas células. Os he dicho que hay unas células que se llaman células principales que liberan el pepsinógeno 1 y 2. Ese pepsinógeno, en presencia de ácido gástrico, se convierte en pepsina, que es fundamental para digerir adecuadamente las proteínas. Si nosotros no tenemos ácido, el pepsinógeno no se convierte en pepsina y no digerimos bien las proteínas, tenemos más tiempo las proteínas en el estómago, ergo tenemos digestiones pesadas. Importante lo primero. Las siguientes células que existen en el estómago se llaman células parietales de pared. Toda piedra hace pared. Estas células parietales producen dos sustancias fundamentales. La primera es el famoso ácido clorhídrico, el ácido del estómago. Y lo siguiente que producen, pero no menos importante, es el factor intrínseco. Os acordaréis del episodio de la vitamina B12, y si no es un momento para que os apuntéis, que el factor intrínseco es fundamental para la correcta absorción de la vitamina B12 luego en el intestino. Es decir, tú tomas vitamina B12, alimentos con vitamina B12, gracias al ácido gástrico, porque tus células funcionan bien, se produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. El factor intrínseco se pega a la vitamina B12 y gracias a ello luego en el intestino delgado se absorbe la vitamina B12. No tienes un adecuado funcionamiento de las células parietales, no produces ácido y además tampoco absorbes la vitamina B12. Todo aquel fármaco que bloquee la producción de ácido también va a bloquear la producción de factor intrínseco. Ergo, todos los fármacos inhibidores de la bomba de protones no solo van a disminuir la producción de ácido clorhídrico, sino también la producción de factor intrínseco. Ergo, hay que prestar extra de atención a tomar suficiente vitamina B12, es decir, lo más probable es que necesitemos un extra con la alimentación y o con suplementos, porque si no, esta persona tendrá falta de vitamina B12 y de ahí la asociación de omeprazol, rabeprazol. Cuando digo omeprazol, para no estar repitiéndome 80.000 veces, va a ser omeprazol, rabeprazol, esomeprazol, famotidina, o sea, todos, ¿vale? Digo omeprazol como representante general. Cuando tomamos omeprazol y no tenemos en cuenta, ostras, decirle a la persona que incremente su consumo de vitamina B12 en carnes o pescados, o quizá por el hecho de que carnes y pescados hay que intentar minimizar su consumo por otros temas que no vienen a cuento, un suplemento de vitamina B12. ¿Por qué? Porque no tendrá B12, aparecerán estado de ánimo bajo, hormigueo, parestesias, incremento del riesgo de demencia, que el incremento del riesgo de demencia asociado a el omeprazol es precisamente por esta falta de vitamina B12, entre otras cosas. También por la falta de magnesio que veremos más adelante, pero sobre todo por la falta de vitamina B12. Pues bien, en estas células parietales que os acabo de decir que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, el ácido clorhídrico que se produce se tiene que liberar a la luz del estómago a través de una bomba que se llama bomba de protones HK-ATPasa. Concretamente, tus células parietales, ante diversos estímulos,
sobre todo ante la histamina, la gastrina y la acetilcolina, ¿vale? Producen ácido clorhídrico. Por así decirlo, ese ácido clorhídrico está dentro de la propia célula parietal, pero tiene que liberarse a la luz del estómago. ¿Y cómo se libera? Se libera gracias a la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Esta bomba es la que bloquea los omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, mientras que la famotidina lo que te bloquea es un paso anterior, que es la producción de histamina en el estómago. Entonces, esto es importante porque el omeprazol, el pantoprazol, el rabeprazol precisamente bloquea la bomba, pero el ácido del estómago sigue estando en las células. Pero tu estómago no detecta el ácido. Esto hace que entonces tu cuerpo de rebote produzca mucha cantidad de gastrina. La gastrina es una hormona que tienen las células G, que es otro tipo de células del estómago, que, entre otras cosas, estimula mucho la producción de ácido. Pero como tú te estás tomando un omeprazol y no se libera, se queda acumulada y de ahí luego la hiperacidosis de rebote que puede producir cuando se deja el omeprazol. Y esto es fundamental que lo entendáis, porque te dejas el omeprazol y dices, tengo que volver a él porque ahora estoy peor, por tanto es fundamental que bien me sienta el omeprazol. Lo que estás experimentando es el rebote, es decir, la salida de golpe de todo ese ácido que se ha quedado acumulado, porque tú has seguido produciendo ácido, porque tú sigues teniendo la acetilcolina, sigues teniendo la histamina, sigues teniendo la gastrina activa, pero lo que pasa es que la puerta donde se tiene que liberar, es decir, la bomba sodio, potasio, ATPasa, se ha bloqueado, porque te tomas el omeprazol. Entonces, si tú te dejas el omeprazol, de golpe vas a tener un empeoramiento. Entonces, si no te lo explicamos los médicos, tú entenderás que te has quitado el omeprazol, estás peor, por tanto, lo que necesitas es siempre el omeprazol y no. Lo que hay que explicar es, te pasa esto, por eso hay que ir disminuyéndolo progresivamente y mientras hay que ir sustituyendo con otros compuestos que puedan ayudar, otros complementos que ya os explicaré más adelante, que ayudan a proteger al estómago y que tú no sientas ese rebote. Entonces, continuamos. Y luego hay otras células que son células mucosas que producen moco, que es necesario para proteger el estómago. Y luego están las células enterocromafines que producen lo que os he dicho, la gastrina, la histamina, la serotonina, el BIP. El BIP no es algo importante, es péptido intestinal vasoactivo. A mí cuando estuve en la carrera me hace mucha gracia porque yo digo siempre BIP. Cuando las cosas eran importantes digo, esto es súper BIP. Pero es que resulta que el BIP también es un péptido que se llama péptido intestinal vasoactivo. Entonces, de resumen, para que ahora entendamos todo esto. En el estómago existen diversas células, las principales que producen el pepsinógeno 1 y 2, que gracias al pH ácido del estómago, porque tenemos ácido clorhídrico, se convierte en pepsina, permite digerir las proteínas, no solo absorberlas, sino que no permanezcan en el estómago y por tanto produzcan digestiones pesadas, entre otras cosas. Luego tenemos las células parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. El ácido clorhídrico es el ácido y el factor intrínseco permite la absorción intestinal de vitamina B12. Por otra parte, tenemos las células mucosas que producen moco, que sirve de protección del estómago, y por otra parte tenemos las células enterocromafines. Hay diversos tipos que producen histamina, que estimulará la producción de ácido, gastrina, que estimulará la producción de ácido, la serotonina y el BIP. Después, Isabel, yo tengo entendido que el ácido es ácido y entonces daña el estómago. Entonces realmente tampoco parece que sea tan malo, ¿no? Tener un fármaco que te lo suprime. Primero, en el cuerpo no existe absolutamente nada de normal que no tenga una función. Es decir, si tú tienes unas células específicas que producen ácido, creedme que no están ahí para que luego un humano diseñe un fármaco que lo bloquee. Si el cuerpo tiene una estructura anatómica, histológica, que produce una molécula, creedme que se necesita. En este sentido, precisamente si es necesario, que como veis, para la digestión de proteínas, que son un nutriente esencial para vivir,
necesitamos el ácido. Pero nuestro cuerpo es maravilloso y dice, vale, por si acaso este ácido sea demasiado, yo voy a tener unas defensas en el estómago que me permitan que yo siga produciendo el ácido que necesito para, por ejemplo, matar las bacterias y evitar el sobrecrecimiento, por ejemplo, del Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori lo tenemos mucha gente en el estómago. El problema es su sobrecrecimiento que produce síntomas, ¿vale? Pues bien, tú te quitas el ácido, favorece el sobrecrecimiento del Helicobacter pylori y que aparezcan síntomas, úlceras, que aparece gastritis, etc. ¿Vale? Por eso el ácido no es malo, es necesario. Ahora bien, fíjate, si es necesario que hasta tu cuerpo te dice, vale, como es tan necesario, pero yo no voy a estar todo el día con ácido, ¿cómo lo puedo proteger mi mucosa? Pues tiene 5 mecanismos de defensa tu propio cuerpo. El moco gástrico, os he dicho que habían células que producían moco, pues bien, el moco gástrico permite proteger la irritación que podría causar un exceso de ácido. Luego también nuestro estómago produce iones bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia que neutraliza de manera natural el ácido clorhídrico. Luego, el flujo sanguíneo. La propia sangre es uno de los mayores mecanismos de defensa de la mucosa. Permite limpiar, es como un manguerazo que permite limpiar el exceso de ácido. Y luego os va a sorprender las prostaglandinas. Las prostaglandinas os sonarán porque cuando tú te tomas un ibuprofeno, estás inhibiendo las prostaglandinas. Pero precisamente en el estómago las prostaglandinas, concretamente la PGE2 y la PGD2, protegen al estómago. Por eso, es que a mí esto me flipa porque os permite entender todo. Por eso, a ciertas personas que veremos más adelante, que generalmente son personas por encima de 65 años, cuando a los médicos les prescribimos a estas personas de edad más avanzada un ibuprofeno, puesto que bloquea la producción de todo el cuerpo de prostaglandinas, también les hace más vulnerables a el daño de la mucosa y les prescribimos entonces un omeprazol. Aquí este es el quid de la cuestión. Por este razonamiento es por el que vosotros os sonará que cuando se toma un ibuprofeno se toma un omeprazol, que no debería ser así. Solo debería ser en casos concretos que son personas mayores. ¿Por qué? Porque su defensa de moco, de iones bicarbonato y de flujo sanguíneo está alterada. Entonces son más vulnerables. Pero esta es la explicación. Es porque en el estómago las prostaglandinas son necesarias precisamente para evitar la lesión del estómago. Todo eso que en exceso son malos porque te duele la cadera, te duelen las rodillas, te duele la cabeza, te duele el estómago, y para lo que se dan, precisamente en el estómago se necesitan las prostaglandinas. Por eso tampoco hay que tomar de manera crónica ibuprofeno, desquetoprofeno, etc., porque estás haciendo sin querer muy vulnerable a la mucosa gástrica. Entonces, toda esta introducción de 20 minutos es porque creo que esto ha sido fundamental para que luego cerréis todo lo que os voy a ir explicando, que es en los diferentes casos en los que se da los inhibidores de la bomba de protones y no se debería dar, y un poco para que luego entendáis las explicaciones. Entonces, ya tenemos que en España desde los años 2000 se ha incrementado un 300% la prescripción por parte de nosotros los médicos estos fármacos, que el 15% de la población española consume activamente, diariamente, estos fármacos. Que su consumo, según el último informe de utilización del medicamento publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en 2014, es el último informe, su prescripción es entre 2 y 3 veces por encima de la media de Europa. Después, sabemos que en el estómago tenemos diversas células, las principales, las parietales, que producen el ácido, el factor intrínseco, las mucosas, y las que producen histamina, gastrina, serotonina y VIP. Que nuestro propio cuerpo, y puesto que sabe que es necesario el ácido, también produce sustancias que permiten que el ácido nunca nos haga daño cuando está en cantidades adecuadas. Y es el moco gástrico, los propios iones bicarbonato, la barrera
del flujo sanguíneo y las prostaglandinas, concretamente las prostaglandinas E2, E de España, y D2, D de Dinamarca. Tenemos todo esto. Vamos a empezar a entrar ya en el grueso. Isabel, yo tengo dispepsia, tengo digestiones pesadas y me han mandado un omeprazol y me lo llevo tomando 5 años. ¿Esto es adecuado o no? Lo primero, no quitéis ningún fármaco sin preguntarlo a mi compañero médico que te lo ha prescrito, ¿vale? Entonces, yo os voy a explicar todas las cosas para que cuando luego tengáis la revisión de consulta, como seguro lo hacéis con toda la educación del mundo, se lo preguntéis y él o ella os lo razonemos, ¿vale? No quiero incitar a, ni muchísimo menos, a que os quitéis el fármaco. Pero quizá probablemente este podcast os sirva para aquella gente que no lo estéis tomando, que ya no lo toméis con esa facilidad que se suele tomar. Vale, entonces, vamos a lo primero, que es, Isabel, yo tengo digestiones pesadas, tengo dispepsia y me han mandado omeprazol. ¿Qué hago? ¿Por qué tengo dispepsia? ¿Hay alguna solución? ¿Cómo habría que actuar? ¿Hasta cuándo me lo tengo que tomar? Empezamos. Entonces, la dispepsia, un momentito, voy a beber, que hacen como 50 grados. No puedo poner el aire porque lo oiríais. Entonces estoy como... Literalmente lo que no hago por vosotros es que he estado a punto de ponerme la ropa mojada, pero luego he pensado que no, porque me voy a coger una pulmonía doble y ya bastante inmunodeprimida estoy yo, como para encima favorecer un constipado que cuando tomas tantos fármacos inmunodepresores, lo último que quieres es ponerte enferma porque te pones bastante en riesgo de tener que ir a urgencias rapidito. Entonces, estoy con un calor que no puedo soportarlo. A ver, entonces, Isabel, yo tengo dispepsia, es decir, tengo una sensación de pesadez después de comer. De hecho, incluso a veces me siento saciada muy rápido, pero luego a la hora y media vuelvo a tener hambre. Incluso tengo como una especie de molestia, de dolor en la boca del estómago, ¿vale? Que en medicina se llama epigastrio. No estoy hablando aquí de reflujo, ¿vale? El reflujo lo vamos a tratar después. Ahora estoy hablando de la dispepsia, que es esa sensación de pesadez después de las comidas, de que te sacias pronto pero luego vuelves a tener hambre y que tienes una especie de dolor, ardor en la boca del estómago. No te sube al esternón, no te regurgita comida, no tienes náuseas, no tienes vómitos, no tienes dificultad para tragar, no tienes dolor al tragar, ¿vale? Porque todas estas cosas son cosas diferentes. Entonces, Isabel, yo fui a tu compañero, a tu compañera médico, le conté que tenía mucha pesadez después de comer, que me sentía muy saciada, muy saciado, pero luego tenía hambre y que tenía molestias en la boca del estómago. Y me dio omeprazol. ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho? Yo nunca voy a entrar a deciros ni a contradecir lo que ha hecho un compañero. Yo os voy a explicar lo que dicen las guías de uso del medicamento que debería hacerse y en este caso, de la dispepsia. Si tú vienes a la consulta y cuentas esto y tienes menos de 55 años y además no me cuentas que has perdido peso, que has sangrado, no me cuentas que tienes dolor al tragar, no me cuentas que te cuesta, que se te impactan alimentos como en la faringe, no me cuentas nada de eso, solo, y digo solo entre comillas, me cuentas que tienes la pesadez, esa molestia en el estómago, que te sacias precozmente. Entonces, si tienes menos de 55 años y solo me cuentas esto, lo que deberíamos hacer es primero explicarte las medidas del estilo de vida que te pueden mejorar. Y durante 3 y 4 meses, entre 3 o 4 meses, mejor dicho, ver qué tal funcionas con las medidas del estilo de vida que te he explicado. Esas medidas del estilo de vida son básicamente evitar el tabaco y el alcohol, porque el tabaco y el alcohol hacen, entre otras cosas, que se alteren los diferentes mecanismos implicados en un adecuado vaciamiento gástrico. Además, se afectan las terminaciones nerviosas que modulan el dolor. Además, también se afectan la infiltración de mastocitos, de eosinófilos, incluso llevan a una inflamación crónica en el estómago, que todo eso hace que se afecte la producción de pepsinógeno, de ácido gástrico, los mecanismos mucosos, etc. Entonces, dejar tabaco y alcohol. Luego,
optimizar la composición corporal. ¿Por qué? Porque el exceso de grasa corporal, no solo por la inflamación que conlleva, sino por la alteración en la fisiología gástrica, tanto por compresión directa por el exceso de grasa abdominal, como que se comprime todo el diafragma y hay más riesgo de que el esfínter esofágico inferior, que debe estar por debajo del diafragma, suba, aparezca el radillato y aparezca todo. Mejorar la composición corporal, ayudarte para ello, y ello ya sabéis que es ejercicio físico, toma de fibra, especialmente fibra soluble. Ya sabéis que la fibra soluble está presente en numerosos alimentos, pues desde el almidón resistente que os conté en el podcast, desde la pectina de la manzana, alcachofas, todo esto os lo conté en un podcast. Yo creo que os lo contan muchos, pero lo contan en la vesícula biliar, en el del hígado, en el del síndrome metabólico, etc. Entonces, mejorar la composición corporal, mejorar la composición de fibra. Después, realizar pequeñas comidas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que tienen sensación de pesadez gástrica es porque en una comida comen mucho, eso se afecta. Al final tú tienes más comida en el estómago, se distiende más el estómago, tarda más en vaciarse. Entonces, tomar pequeñas comidas a lo largo del día y sobre todo que las grasas que tengan sean grasas saludables. ¿Por qué? Porque las grasas trans y saturadas por su perfil bioquímico hacen mucho más difícil su digestión, su absorción y además ya sabes que tienen efecto proinflamatorio. Entonces hay que priorizar las grasas tipo aceite de oliva, aguacate, frutos secos, semillas, pescados azules, etc. Entonces, durante 3 o 4 meses, yo te voy a explicar todo lo importante que es esto, que hagas deporte, que consumas fibra, especialmente soluble. Te voy a explicar lo del almidón resistente, cocinar la patata, el arroz, la pasta, enfriarla y luego calentarla y en ese proceso incrementas la fibra soluble. Te voy a explicar por qué es importante que consumas grasas saludables. Y si en 3 o 4 meses no mejoras, lo siguiente que hay que hacer es realizarte un test del aliento. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori, además de producir gastritis, úlcera, en sí mismo puede producir dispepsia, es decir, en sí mismo puede producir sensación de digestiones pesadas. Entonces, te hago un test del aliento, si te sale positivo, lo ideal sería tratar el Helicobacter pylori. Aquí ya sabéis que está el tratamiento, que es un poco complicado en cuanto a que es muy potente, pero si se hace bien, y luego ya sabéis por el tema de los probióticos que os expliqué que hay ciertos probióticos que ayudan a que se tolere mejor el tratamiento del Helicobacter pylori, desde el Lacticacibacillus rhamnosus GG, el HN001, el Saccharomyces boulardii, hay muchos, esto os lo conté en el episodio de los probióticos. No voy a alargarme con todo esto porque entonces ya el podcast va a tardar 1 hora y media. Entonces, si el test del aliento, si tú después de 3-4 meses de yo contarte todas las medidas del estilo de vida, incluso decirte algunos complementos, los complementos os los voy a decir al final de esto para que no parezca que yo quiero complementos, que ya os aviso que yo en mi marca no tengo ninguno de estos, lo digo porque ya siempre hay que dar como triple aclaración porque la gente ya es muy mal pensada, que también no entiendo porque visto lo visto que hay en redes es complicado fiarte de la gente. Entonces, Isabel, yo he estado 3 o 4 meses haciendo todo lo que tú me has dicho, he estado saliendo a pasear, he estado haciendo deporte, he mejorado mi composición corporal, he reducido mi inflamación crónica, etcétera, y no me ha mejorado. Pues hago el test del aliento, me sale positivo, trato el Helicobacter pylori. Si me sale negativo, pero yo sigo teniendo síntomas, podemos probar el tratamiento empírico con omeprazol durante un mes. Un mes. Empírico quiere decir una palabra que tenemos los médicos para decir, yo lo voy a probar, qué daño no te va a hacer, a ver si te hace algo. Esto es empírico, ¿vale? Es decir, sin ninguna evidencia de que lo que necesites sea esto, es probar. Si tú tras un mes mejoras, hay que suspenderlo y ver qué tal estás, porque muchas veces son problemas transitorios que cuando tú al cuerpo le dejas un mesecito para que se resete, todo
se resetea. Todos esos mecanismos que os he explicado al principio se resetean. Si no mejora, es decir, yo me estoy tomando el omeprazol 20 miligramos una vez al día y yo sigo estando mal, doctora. Hay que mantener el omeprazol en ese caso y hacer una endoscopia digestiva alta que la hacen mis compañeros de digestivo. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas una úlcera en el estómago o en el duodeno. Puede ser que tengas gastritis, tanto por Helicobacter pylori como por una enfermedad autoinmune. Puede ser que tengas una esofagitis, puede ser que tengas una estenosis, es decir, que el esófago se haya hecho más estrecho. Puede ser que tengas problemas biliares, que tengas una litiasis. Puede ser que tengas una hernia de hiato, puede ser que tengas problemas pancreáticos. Entonces, si yo con el omeprazol no he mejorado nada en un mes, tengo que ver qué te pasa. No puedo decir, pues continúa tomándolo o asume tu vida. No, hombre, no. Hay que hacer una prueba. Si después de suspender el omeprazol se recidiva, lo ideal en este mundo sería que se hiciera una endoscopia, porque si reciba tiene que ser por algo. Es decir, si no mejora o si tras un mes que ha mejorado lo quitas y recidiva, lo ideal sería una prueba de imagen, es decir, una endoscopia digestiva alta. Te meten un tubito por la boca, es un poco rollo, pero al final ves lo que hay, que eso es importantísimo en medicina, ver. Y si a ti te han hecho, Isabel, mira, yo he ido al médico, me han explicado todas las medidas del estilo de vida, he estado 4 meses haciéndolas, no he tenido mejoría, me han hecho el test del aliento, he dado negativo. Hemos empezado con el tratamiento empírico del omeprazol un mes, mejoré, lo suspendimos, me empeoró, me hicieron una endoscopia y no me salió nada de lo que tú dices. ¿Qué hago? ¿Continúo tomando siempre el omeprazol? Lo que dicen las guías es tomarlo o intermitentemente, es decir, cuando aparezcan los síntomas, reevaluar otra vez, ostras, de verdad ha estado haciendo bien toda la persona, lo hemos descartado bien. Luego hay ciertos compañeros que te dicen tómalo crónicamente. En este caso yo os diría que si lo tomáis crónicamente os aseguréis ciertos micronutrientes que se ven profundamente afectados por esto, y es vitamina C. Es fácil en este caso de adquirir con la alimentación, pero si no un complemento, pero la vitamina C es muy fácil. Sin duda la vitamina B12, vitamina D y magnesio. La vitamina D porque ya poca adquirimos y lo poco de la alimentación empeora. Después la vitamina B12 porque se suprime y el magnesio porque disminuye la absorción de magnesio. Entonces, Isabel, yo me la han dado crónica, no quiero complementos, ¿qué hago? Os diría que os aseguraseis muy mucho de que en la alimentación toméis la vitamina C que necesitáis. Kiwis, pimientos, naranjas, cítricos, tomate, etcétera, brócoli. Después valoréis bastante la posibilidad de tomar suplementos de vitamina B12, tanto más si además tenéis problemas de memoria, cansancio, estado de ánimo bajo, hormigueos en pies, magnesio, además si tenéis calambres, y vitamina D. Isabel, yo sé que está la posibilidad de tomármelo crónico, pero quiero antes probar. Para los casos donde, como os he dicho, está todo descartado y no hay nada, que es lo que se denomina dispepsia funcional, es decir, no se sabe por qué, pero tu estómago tiene un retraso en el vaciamiento gástrico. Además, ese dolor se produce porque tienes una hipersensibilidad visceral, que de hecho mucha gente que tiene dispepsia funcional está diagnosticada de síndrome de intestino irritable, es decir, no se sabe por qué, pero los nervios de esas personas, las terminaciones nerviosas, se estimulan a umbrales dolorosos mucho más bajos de lo comúnmente normal en el cuerpo humano. Hay una hipersensibilidad visceral y además en esas personas parece que en la mucosa gástrica tienen mucha cantidad de mastocitos y de eosinófilos que liberan sustancias proinflamatorias que producen no solo dolor, molestia, sino retraso del vaciamiento gástrico y a la misma vez pesadez, ¿vale? Entonces, en estos casos, para el dolor funciona muy bien el palmitoil etanol amida,
que es el PEA, este sí que lo tengo, ¿ves? En mis suplementos, en el Cerodol. ¿Por qué? Porque ayuda precisamente a evitar esa hipersensibilidad visceral del estómago que produce dolor y activa las vías inflamatorias porque activa los mastocitos, entre otras cosas, y a los eosinófilos. El PEA es una medida de un ácido graso que produce en nuestro cuerpo de manera natural, pero que personas que tienen hipersensibilidad visceral producen menos y consumen más. Entonces, cuando tú le das ese compuesto, tu cuerpo puede producir las sustancias analgésicas, los opioides, y por tanto se reduce el dolor. No crea tolerancia ni dependencia y puede mejorar. En cuanto a cómo podemos mejorar el vaciamiento gástrico para evitar que la comida esté mucho tiempo en el estómago y no se digiera bien, hay varios complementos. Se pueden combinar entre ellos, no es necesario tomar todos. Yo estos no los tengo en mi marca, ¿vale? Pero os los comento porque ya sabéis que yo lo importante es que mejoréis, ¿vale? Entonces, ¿qué suplementos pueden ayudar a mejorar el vaciamiento gástrico, ergo mejorar la sensación de pesadez del estómago? El jengibre, en especie, obviamente, pero personas que tienen dispepsia necesitan un poco más dosis y concentradas. Entonces, en complementos, en suplementos, el jengibre, la betaína HCl, a mí ya sabéis que me gusta mucho la betaína, es una molécula que precisamente mejora el ácido gástrico y mejora la digestión de proteínas. La cúrcuma, enzimas digestivas, precisamente al ayudarte a mejorar la digestión de alimentos, permite que el estómago no esté tanto tiempo con comida. Y luego los amargos herbales, es decir, son sustancias que son amargas y eso activa la producción de enzimas digestivas, la producción de ácido y por tanto favorece que todo se digiera más rápido y se libre del estómago. Entre estos amargos herbales están la hoja de alcachofa, la raíz del diente de león, que os sonará del podcast de la digestión, la retención de líquidos, las semillas de hinojo, la cáscara de naranja y la manzanilla. Entonces, si tú tienes digestiones pesadas, tienes una sensación de que te sacias precozmente, que tienes cierta molestia en la boca del estómago y ya está todo el croquis hecho, para mejorarlo, estos complementos son diferentes a los del reflujo, ¿vale? Esto es solo para aquellas personas que tienen pesadez tras las comidas, sensación de saciedad precoz y molestias en la boca del estómago. Y una vez que hemos hecho todo el croquis de medidas del estilo de vida, quitar el alcohol, el tabaco, mejorar el consumo de fibra, mejorar el consumo de grasas saludables. Como veis aquí no estoy hablando de cacao, de cafeína, etcétera, porque eso es del reflujo. Esos son medidas del estilo de vida para el reflujo. Estas son para esto. Entonces, tenemos yo todo eso. ¿Qué suplementos pueden ayudar? Si tenemos dolor, molestias en la boca del estómago, os he dicho que el palmitoil etanolamida, el Cerodol. Y luego, para esa sensación de pesadez después de las comidas, funciona muy bien el jengibre, la betaína HCl, la cúrcuma, enzimas digestivas y amargos herbales como hojas de alcachofa, raíz de diente de león, semillas de hinojo, cáscara de naranja y manzanilla. Si os interesa, o me lo decís y os lo pongo de alguna manera en Instagram, el palmitoil etanolamida, el Cerodol, lo tenéis en mi marca, UVB Wellness Lab, el resto no, pero si os interesa os los escribo, os lo pongo para que lo busquéis y combinéis varios. Entonces, esto lo hemos cerrado. No. Claro, esto en este caso. Isabel, yo tengo pesadez después de las comidas, tengo sensación de saciedad precoz, tengo dolor, tengo ardor, pero tengo más de 55 años. ¿Qué es lo que me deben hacer? A ti, directamente, además de las medidas del estilo de vida, no hay que esperarse 3 o 4 meses, a ti directamente. Si además has perdido peso, si además tienes dificultad para tragar o dolor, directamente endoscopia. ¿Por qué? Porque conforme más mayor nos hacemos, más riesgo hay de que haya una causa anatómica justificable, es decir, que tengas una esofagitis, que tengas una úlcera, que tengas problemas biliares, etc. Entonces, más de 55 años, aquí no tenemos tiempo para estar 3 o 4 meses, no. Aquí es medidas del estilo de vida y directamente una endoscopia. Y en la endoscopia veremos si no hay nada, y si no hay nada, entramos otra vez en el círculo de probar si quieres el omeprazol, ver qué tal te va, y si no,
te va bien cuando te lo quitas probar las medidas del estilo de vida que os he dicho. Si tienes más de 55 años, no tienes nada, te has hecho la prueba con el omeprazol, te va bien, cuando te lo quitas te va mal y quieres seguir tomándolo, síguelo porque eso te lo habrá hecho mi compañero. Y en tu caso, más que nunca, B12, magnesio y vitamina D, además de optimizar la vitamina C. Entonces, cerramos este tema y abrimos el tema del reflujo, que es otra de las indicaciones para las que se suele dar de manera indefinida omeprazol, rabeprazol, etc. Entonces, ¿qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y por qué se produce? Básicamente, la enfermedad por reflujo es un conjunto, ¿vale?, de síntomas y o lesiones en el esófago producidas por el paso de contenido gástrico, y sería reflujo ácido o alcalino, del intestino al esófago. Cursa fundamentalmente con ardor, ¿vale? ¿Veis cómo en la dispepsia cursaba con pesadez? Esto es ardor, sobre todo a nivel del esternón, que es la parte un poco por encima del pectoral de los pechos, ¿vale? Que puede venir desde el estómago, pero sobre todo se nota en el esternón. Además puede haber regurgitación, o sea, tener la sensación de me sube el ácido. Y luego, en algunos casos, puede aparecer, y esto indicaría de que requiere extra de pruebas, molestia con la deglución al tragar, dificultad para tragar, dolor torácico, que muchas veces de hecho gente se cree que es un infarto y es un reflujo mal llevado, o viceversa. Por eso siempre que duele el tórax hay que ir a urgencias, hay que ir a que nos hagan un electro. Y luego puede haber manifestaciones fuera de estas comunes, que suelen ser tos, erosiones dentales, laringitis. Todo esto son síntomas, son signos derivados de que tú te está refluyendo el ácido, sobre todo por la noche, ¿vale? Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el paso espontáneo del contenido gástrico, en el caso del reflujo ácido, o intestinal, en caso de reflujo alcalino, al esófago, que cursa con sensación de ardor detrás del esternón, que viene como desde la boca del estómago hacia arriba. Puede haber regurgitación, además puede haber dolor torácico, puede haber erosiones en los dientes, puede haber tos crónica, puede haber muchas laringitis, incluso asma. En algunos casos puede haber dificultad para tragar, especialmente sólidos, y dolor al tragar. Pero si esto ocurre, especialmente si encima estás perdiendo peso y tienes más de 50-55 años, hay que darle doble check, porque puede ser algo más allá del reflujo, puede ser un proceso oncológico y requiere extra. En cuanto a por qué se produce el reflujo, se debe a la combinación de varios factores. Lo primero es que hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Es decir, nosotros en la parte inferior del esófago tenemos un gran músculo que se llama esfínter esofágico inferior, que se cierra o se abre muy potentemente. Se abre para permitir el paso de alimentos y se cierra muy fuerte precisamente para evitar el reflujo. Pues bien, hay ciertas condiciones que hacen que ese esfínter no sea competente, es decir, que no funcione bien y que no se cierre muy bien. ¿Cuáles son esas condiciones? Hay muchas, pero por ejemplo, las grasas, especialmente grasas trans y saturadas, hacen que ese esfínter no funcione bien. El chocolate, los cítricos, el tabaco, el alcohol, la cafeína, la teína y bebidas tipo Coca-Cola, Fanta, las bebidas con gas, incluso el agua con gas, ¿vale? Todo esto que os he contado, es decir, cafeína, teína, bebidas con ácido carbónico, bebidas con espumita, ¿vale? Agua con gas, gaseosa, etcétera, el tabaco, el alcohol, cítricos, naranja, limón, lima, pomelo,
el chocolate y grasas, especialmente las no saludables, hacen que ese esfínter, ese músculo muy potente, no se cierre tan potente y se favorezca el reflujo. Luego, también hay ciertos fármacos que favorecen que ese esfínter no sea del todo fuerte a la hora de cerrarse, y son sobre todo los beta-agonistas adrenérgicos, que se suelen dar en personas con asma, con bronquitis crónica, con EPOC, y suelen ser formoterol, indacaterol, salbutamol, salmeterol, terbutalina, que se suelen dar inhalados o en jarabes, ¿vale? Estos fármacos, que son necesarios para estas personas, favorecen que ese esfínter esofágico inferior no sea competente, no se cierre bien y aparezca el reflujo. Entonces, en estos casos siempre es necesario informar a la persona: ostras, si te pasa esto, es por esto, ergo, intenta evitar el consumo de cafeína, de teína, de bebidas con burbujitas, el tabaco, el alcohol, etcétera, porque así reduzco el riesgo de que te pase. Pero es que hay que explicárselo a la persona. Luego también los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina favorecen que ese esfínter no se cierre bien. Por eso muchas personas que toman antidepresivos les aparece el reflujo. Luego también ciertos fármacos utilizados para la tensión arterial y para la angina de pecho, como son los calcioantagonistas tipo nifedipino, amlodipino. Yo no puedo decir nombres comerciales, ¿vale? Pero si dudáis si tomáis ese fármaco o no, en la caja del medicamento, aunque te ponga el nombre comercial, siempre abajo por ley tiene que poner el nombre genérico, ¿vale? Que es lo que yo te puedo decir como médico. Yo como médico no puedo hablar de nombres comerciales. Entonces, si te tomas amlodipino, nifedipino, esto puede favorecer el reflujo. También se puede dar en personas que tienen síndrome de Raynaud, tanto primario como secundario. A veces se da y aparece reflujo. También el diazepam, que se da como relajante muscular, o que mucha gente lo toma, que esto ya es otro melón a abrir para dormir y para relajarse. Pero bueno, esto es otro melón también que no voy a abrir ya hoy, porque entonces ya hoy, abriendo tantos melones, me voy a hacer una frutería. Y luego, por último, los nitratos, que se suelen dar para personas que tienen angina de pecho, sobre todo sublingualmente, ¿vale? Entonces, todos estos fármacos, al igual que todas las comidas que os he dicho, disminuyen la fuerza del esfínter esofágico inferior y, por tanto, predisponen a que haya reflujo, o si ya lo tienes, lo empeoran. Luego, por otra parte, hay ciertas condiciones que favorecen el reflujo, como es la hernia de hiato. ¿Por qué? Porque nosotros de normal tenemos el esfínter esofágico inferior debajo, en una posición intraabdominal, es decir, debajo del diafragma. Cuando tenemos una hernia de hiato, eso sale hacia arriba y por tanto perdemos esa protección de que esté el esfínter esofágico inferior por debajo del diafragma y que tenga esa protección por presión. Entonces, si tienes hernia de hiato, sueles tener reflujo. No toda la gente con hernia de hiato tiene reflujo y, por tanto, no toda la gente con hernia de hiato debe tomar ibuprofeno. Ya no os hablo de crónico, sino inicialmente. Luego, el Helicobacter pylori directamente puede producir reflujo. Entonces, sabemos qué es el reflujo, por qué se produce, qué medidas del estilo de vida lo pueden empeorar o lo pueden generar. Repito: chocolate, cítricos, tabaco, alcohol, grasas especialmente no saludables, bebidas carbonatadas, cafeína, teína. ¿Qué fármacos? Los fármacos beta-agonistas adrenérgicos utilizados para el asma, la bronquitis y el EPOC, inhibidores de la recaptación de serotonina, fluoxetina, duloxetina, todo esto. Calcio antagonistas, el amlodipino, el nifedipino, el diazepam, y nitratos utilizados para la angina de pecho. Todo esto puede producir reflujo. Entonces, Isabel, yo ya sé que tengo reflujo. ¿Qué hay que hacer? 100% el omeprazol. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Hay que hacer pruebas? ¿No hay que hacer pruebas? Entonces, primero es que tengas una historia clínica compatible con el reflujo. Después, si tienes más de 50 a 55 años o me cuentas pérdida de peso, que te molesta al tragar, especialmente sólidos,
incluso líquidos también, que tienes dolor, que tienes vómitos, que aparece sobre todo por la noche o que sangras, directamente hay que hacer una endoscopia. ¿Por qué? Porque la endoscopia nos va a permitir ver anatómicamente qué es lo que tienes. Si tienes una úlcera, si tienes una esofagitis, si tienes una estenosis de Barrett, si tienes, ojalá que no, ¿vale? Un adenocarcinoma de esófago, cualquier cosa que sea fuera de lo normal, que haya una lesión que justifique un tratamiento específico, ¿vale? No, Isabel, yo no tengo más de 50-55 años, no tengo tampoco ninguna pérdida de peso, no tengo sangrado, no tengo dolor al tragar, no tengo dificultad para tragar sólidos, no, simplemente tengo reflujo y tengo ardor. Aquí, igual que en el caso anterior, está justificado una prueba empírica. Es decir, te trato, una vez que te he dicho que hay que reducir el consumo de todos esos alimentos, te trato con algunos fármacos para ver qué tal vas. Y aquí, y a diferencia del tema de la dispepsia, entra en juego otros fármacos que pueden ayudar mucho y evitan la necesidad de tomar inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque aquí asumimos que los mecanismos de defensa que os he explicado al principio, es decir, ese moco, es decir, ese flujo sanguíneo, es decir, esas prostaglandinas, es decir, esos iones bicarbonato no se producen en la cantidad suficiente y hacen que tú tengas ese paso del estómago. Entonces, en este punto se puede tratar con fármacos que realmente son antiácidos, porque el inhibidor de la bomba de protones no es un antiácido. ¿Por qué? Porque tú sigues produciendo ácido. Lo que pasa es que se queda dentro de la célula, como os he explicado. Entonces, los verdaderos antiácidos, es decir, los que realmente anulan el ácido, no son ni la famotidina, ni el omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, no lo son. Los verdaderos antiácidos, que en ficha técnica son antiácidos, son el almagato, el sucralfato o el alginato. No puedo deciros los nombres comerciales. En España, el más conocido empieza por A, L, M, A y luego va otra letra. Y generalmente estos fármacos en ficha técnica son antiácidos, es decir, tratan lo que tú quieres evitar, que es que esa persona por X y Z es más susceptible al ácido y por tanto favorecen, neutralizan que el ácido dañe la mucosa, hacen como de protectores de mucosa. Eso que a ti te falta, esa protección de mucosa que te falta y que hace que entonces el ácido predomine y pueda refluir, pues te ayuda, lo neutraliza. Y por tanto, por eso no están asociados a todos esos efectos de incremento del riesgo de fracturas, de falta de magnesio, de falta de B12, de hipersecreción de rebote. ¿Por qué? Porque tú cuando te tomas un omeprazol, como os he dicho al principio y por eso me gusta hilar las cosas, sigues produciendo ácido porque sigues produciendo gastrina. Lo que pasa es que no se libera, se acumula en esa célula, pero sigues produciendo. No estás realmente tratando lo que en este caso necesitas. No son antiácidos porque el ácido se sigue produciendo. Son inhibidores de la bomba de protones, es decir, inhiben que se libere el ácido que ya se ha producido, pero no son verdaderos antiácidos como sí que lo son el almagato, el sucralfato y el alginato, que de hecho además de estos creo que se suele dar bastante en veterinaria. Bueno, yo ya no soy veterinaria, pero esto sí que me suena de que alguna vez algún compañero mío que es veterinario me lo ha comentado y lo hemos estado charlando. Entonces, estos fármacos sí que se pueden tomar más a largo plazo y no tienen todas esas condicionantes que os he explicado porque tratan en ese punto, en ese lugar, lo que se necesita. No tienen efectos tan a largo plazo ni sistémicos. ¿Cómo se tienen que tomar estos fármacos? Generalmente se suelen tomar después de las comidas, pues 30 minutitos después de haber empezado la comida, es decir, cuando acabas de comer. Y tienen una dosis de seguridad muy, muy amplia. De hecho, se recomienda tomar uno cada 8 horas, pero se pueden tomar hasta 8 gramos durante 24 horas. Es decir, tiene un rango de seguridad muy amplia. Y si bien, ostras, lo ideal sería no tomar tanta cantidad ni a largo plazo, pero que sepáis que para este punto donde tenemos solo
solo un reflujo y ya hemos descartado todo, esta sería una primera opción. La segunda opción está la de tomar el omeprazol, en este caso durante 8 semanas, y vemos qué tal va. Si durante 8 semanas mejora, hay que suprimirlo, o sea, hay que dejarlo y ver qué tal. ¿Por qué? Porque también, como os he dicho, hay veces que es algo transitorio. Luego tu mucosa gástrica vuelve a regenerar el flujo, a producir moco, etcétera, y mejora. Si lo dejas progresivamente, ¿por qué? Porque no hay que dejarlo de un día para otro, por lo que os he dicho del rebote, y mejora y ya no te aparece, pues nada más. Si lo dejas y te sigue apareciendo y no te han hecho la endoscopia, te tienen que hacer una endoscopia idealmente. Y si te hacen la endoscopia y no tienes nada y te han dicho tienes reflujo, aguántate. Aquí ya entra un poco muchas cosas. Es decir, si te han hecho la endoscopia, no tienes nada, no tienes ninguna lesión en el esófago, no tienes nada, tú sigues teniendo reflujo, has quitado todas las los alimentos que favorecen, cafeína, teína, bebidas carbonatadas, chocolate, cítricos, te han sustituido los fármacos que están pudiendo empeorar. Y a ti no te mejora, puedes o tomar alginato, sucralfato, etcétera, puedes tomar que esos no necesitan nada de añadido porque no disminuyen notablemente la absorción de muchas cosas. Después puedes optar por el tema del omeprazol a largo plazo, pero yo en este caso, otra vez volvemos a lo mismo, me cercioraría mucho de asegurar la vitamina C. En este caso, como no puedes tomar cítricos porque te empeora el reflujo, quizá en este punto sería algo interesante la vitamina C en complementos. Después, vitamina B12, magnesio y potencialmente vitamina D por la supresión. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Con que yo no soy antifármacos para nada. Lo que pasa es que cuando te estás tomando este fármaco porque porque lo necesitas, hay que intentar minimizar los riesgos asociados a su toma, porque ningún fármaco va asociado a 0 riesgos. Por tanto, yo lo necesito, pues me aseguro del resto. Luego, una tercera opción estaría la opción de los complementos nutricionales. Es decir, Isabel, yo tengo reflujo. Me han hecho la prueba con el omeprazol o con antiácidos. Cuando lo dejo me empeora. Entonces me han hecho una endoscopia. No sale nada. No tengo esofagitis, no tengo úlcera, no tengo estenosis, no tengo problemas pancreáticos, no tengo problemas biliares. Me han dicho que mi reflujo es pues funcional, ¿vale? Tampoco tengo Helicobacter pylori. ¿Qué hago? Si optas por el tema de los complementos, hay ciertos complementos que pueden ayudar a atenuar el reflujo. Entre estos está el zinc L-carnosina. No tiene nada que ver con el zinc normal, ¿vale? El zinc L-carnosina es un zinc que está unido en una proporción 1:1 a una molécula que es L-carnosina. La unión de esta L-carnosina con el zinc hace que tenga especial tropismo por las células de la mucosa gástrica, que se adhiera a las células de la mucosa gástrica, y el zinc y la L-carnosina tienen funciones complementarias. La L-carnosina es un antioxidante que ayuda a reparar la lesión que ha podido producir el ácido en la mucosa, y el zinc ayuda también a regenerar las células de la mucosa. Por tanto, el zinc L-carnosina entre 15 y 30 miligramos 1 o 2 veces al día ayuda. Después está el extracto de... ¡Ostras, llevamos ya 1 hora! Tengo que poner el turbo. El extracto de regaliz desglirricinado. Tiene que ser desglirricinado porque si no puede elevar la tensión arterial. La abreviatura, ya no sé ni hablar, es DGL. El extracto de regaliz desglirricinado también ayuda. Por otra parte, también puede estar los suplementos de aloe vera, los suplementos de Slippery Elm, Slippery Elm, y de malabisco, que en inglés es marshmallow. Todo esto puede ayudar con el reflujo. Como veis, son diferentes a los de la dispepsia. Se pueden combinar, pero veis que son diferentes. ¿Por qué? Porque en este caso lo que tenemos, a diferencia de la dispepsia, que era alteración del vaciamiento gástrico, hipersensibilidad de los nervios, en este caso lo que tenemos es que tienes ardor y te refluye la comida. Por tanto, hay que protegerlo. En cuanto a medidas del estilo de vida, además de las que os he explicado, también el consumo de fibra precisamente ayuda porque parece que hace un gel que evita que
la comida refluya. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo más denso es más complicado que contra gravedad suba. En cambio, cuanto más líquido sea lo que tienes en el estómago, más favorece que se refluya. Por tanto, la fibra que crea un gel viscoso ayuda mucho, sobre todo la fibra soluble, volvemos a lo mismo. Está la peptina, está la fibra guar parcialmente hidrolizada, está los oligosacáridos, el baobab, el almidón resistente, etc. Entonces, tenemos ya todo esto. Luego, Isabel, para otras causas, por ejemplo, en la úlcera gástrica y peptídica, en general, el tratamiento, volvemos a lo mismo, son entre 4 y 8 semanas. Luego hay que comprobar que la úlcera se ha curado, pero no es crónicamente. ¿Por qué? Porque tú tienes una úlcera por XZ. Pues hay que ver si es porque tomas mucho ibuprofeno, por si fumas, el alcohol, etc. O por si tienes el Helicobacter pylori. Pero son tratamientos con inicio y con fin. Luego hay otro caso donde se suele... Es que esto también... Tengo que hacer un podcast también de Helicobacter pylori, os lo prometo, y decir complementos, etc. Pero es que llevo ya 1 hora y fijaos lo que llevamos ya explicado. Luego también hay otro... Es que no puede ser muy largo esto. Venga, Isabel. Entonces, luego también hay otra enfermedad que tengo que hablar de ella. Tenéis toda la absoluta razón. Yo ya me autorrespondo a lo que sé que me vais a decir, que es la esofagitis eosinofílica, ¿vale? Que es la segunda causa más frecuente de inflamación del esófago, justamente por detrás de la esofagitis por reflujo. Y es una enfermedad donde hay un exceso de eosinófilos que producen un exceso de IgE, y eso, entre otras cosas, se asocia con sensación de dificultad para tragar, como que se te impactan los alimentos ahí, como tú te crees que es la tráquea, pero es como ahí en el esófago, que además tienes dolor también torácico. Luego suelen ser en personas de 30 a 40 años que tienen atopia, es decir, suelen tener pues piel atópica, asma, rinitis, eczemas, y en estos casos la justificación de estos síntomas es que, como os he dicho, tienen muchos eosinófilos que producen mucha IgE, y todo eso causa una inflamación local que hace que en el esófago se vaya, entre otras cosas, tú tienes como una inflamación continua ahí. Eso hace que notes como que te están presionando, como que se te impacta, no te apetece tragar, no tragas. Entonces, para diagnosticar esto, entre otras cosas, además de obviamente que tengas una clínica compatible, es decir, que seas una persona de 30 a 40 años, que tengas eczema, que tengas asma, que tengas rinitis, y que me cuentes que tienes una sensación como que la comida se te queda enganchada, que te cuesta tragar la comida, que además tienes molestias en el tórax y cuadre, hay que hacer una endoscopia para que luego mis compañeros encargados de anatomía patológica vean en el microscopio que hay muchas células eosinófilas, es decir, que hay muchos eosinófilos. Concretamente es que haya más de 15 eosinófilos por campo del esófago, que además hayan otras características como microabscesos, hiperplasia, etc. Entonces, esa histología con esa clínica nos puede hacer ver que tienes esofagitis. Entonces, se suele dar para esto omeprazol, pero hay una tasa mucho mejor de respuesta con los tratamientos dietéticos. Y aquí entra en el papel fundamental de mis compañeros dietistas, nutricionistas, que deberían estar mucho más presentes. Y hay varias dietas. Una dieta que es poco viable, que es la dieta de los aminoácidos libres, ¿vale? De fórmulas de aminoácidos, que es, en vez de decirle a la persona que tome las proteínas completas, le das los aminoácidos libres. ¿Por qué? Porque así evitas que haya cualquier antígeno peptídico que lo active. Muy poco factible, porque la persona no podría salir a la calle y comer normal. Entonces se opta por otra dieta que tiene unas tasas de remisiones también muy muy altas, en torno al 80%, mucho más altas de
que tomar inhibidores de la bomba de protones crónico, que es la dieta 2-4-6. Yo os la cuento, pero esto hay que ir a un dietista nutricionista que os lo explique. Entonces, esta dieta de 2-4-6 se basa en ir retirando progresivamente los alimentos más comúnmente asociados. Los primeros 2 es la leche de vaca y el trigo. Se quitan estos, se deja un tiempo y se ve qué tal respuesta. Que no, quitas otros 2 alimentos que son muy frecuentes, que son el huevo y las legumbres, incluyendo la soja. Serían 4 alimentos, 4 grupos alimentarios, y ves 2-4 semanas qué tal va la persona. Si no mejora, ya hay que quitar más, que son el pescado y los frutos secos. Y se quitan esos 6 alimentos. Si esos 6 alimentos mejora mucho la clínica, después hay que ir, por eso se necesita un dietista nutricionista, retirando uno a uno de esos 6 para ver dónde están los síntomas. En cuanto a complementos, en este caso, y puesto que existe una hipercantidad y una hiperliberación de IgE, ayudan precisamente ciertos compuestos como por ejemplo el palmitoiletanolamida, que os he explicado antes porque tiene un efecto modulador de los eosinófilos. Por otra parte, también ayuda la quercetina, que ayuda a estabilizar la membrana de los eosinófilos. Entonces, el palmitoiletanolamida y la quercetina pueden ayudar en esta situación. Pero esta situación tienen que diagnosticártela, ¿vale? Lo digo porque no puedes decir tienes esofagitis eosinofílica, pero sí que es cierto que si tienes 30-40 años, tienes síntomas de reflujo, tienes molestias al tragar, tienes antecedentes de atopia, vete al médico porque probablemente te hagan una endoscopia y si te lo diagnostican, primero sabemos mucho porque así te puede derivar a un dietista nutricionista que te haga la dieta, etcétera. Y nada, que espero, ya llevamos 1 hora y 10 minutos, yo creo que ya es hora de cerrar. Tengo pendiente en algún momento, no sé cuándo, si vuelve el podcast, de hablar de esto más en detalle, de hablar del Helicobacter pylori. De todas formas, tenéis el episodio del podcast de probióticos donde os hablo de qué probióticos pueden ayudar a hacer más llevadero el tratamiento de Helicobacter pylori. No obstante, tendría que hablar de algún herbáceo, tenéis toda la absoluta razón. Aceite de orégano funciona muy bien, el aceite de peppermint, bueno, pero no voy a entrar a esto. Y nada, que mil gracias por todas aquellas personas que me escucháis cada sábado o que me escucháis de alguna manera. Espero que os haya servido. Este tema es bastante complejo. ¡Ah! ¡Ostras, se me ha olvidado! ¿Ya ves? Ya iba a irme sin hablar de lo mejor. Isabel, si yo tomo ibuprofeno, ¿tengo que tomar siempre un omeprazol? No. No, no, no. No hay evidencias que justifiquen la gastroprotección de manera generalizada. Porque ya sabéis que el omeprazol, etcétera, no son protectores de estómago. No lo son. Son inhibidores de la bomba de protones. Por tanto, solo está justificada la protección con omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, ranitidina, etcétera, en aquellas personas con alto riesgo gastrointestinal. Y hay que valorarlo. ¿Y quiénes son esas personas con alto riesgo de sangrado cuando toman ibuprofeno? Personas mayores de 65 años, personas con un antecedente de una úlcera gástrica o peptídica o que hayan tenido una perforación, una hemorragia, personas que vayan a tomar un ibuprofeno y a la vez estén tomando antiagregantes, anticoagulantes, corticoides o antidepresivos, o aquellas personas que vayan a tomar AINES, ibuprofeno, desquetoprofeno, etcétera, y tengan un problema renal, hepático y cardiovascular muy avanzado. Como veis, esto no es yo, no es tú y no es la mayor parte de gente. Entonces, solo habría que tomar de manera preventiva un omeprazol si vas a tomar un ibuprofeno y tienes más de 65 años, si tienes una historia previa de úlcera, si tienes una historia previa de hemorragia, de perforación, si estás tomando ácido acetilsalicílico, anticoagulantes, corticoides, antidepresivos o tienes enfermedades cardiovasculares, renales o hepáticas avanzadas y solo durante la toma de ibuprofeno, etc. Lo mejor será no tener que tomar todo esto o sustituirlo por otros como por ejemplo el paracetamol o fármacos como el Celecoxib, que son antiinflamatorios que no incrementan el riesgo. Pero como veis, en ningún momento digo siempre que hay que tomar o una persona de 40 años que tenga, no. O sea, el uso racional del medicamento establece que
no, además te lo ponen todos sitios en negrita, que no hay evidencias que justifiquen la gastroprotección de manera generalizada, porque es que no es un protector gástrico, es un inhibidor de la bomba de protones, que además, si encima tú te lo tomas de manera habitual, como os he explicado antes, produce una hipersecreción de rebote. Así que luego te puede empeorar los síntomas. Además, otra de las cosas más asociadas es el incremento del riesgo de fractura. Estudios observacionales parece que incrementan el riesgo de fracturas de cadera, de muñeca o de columna entre un 10 y un 40%. Incrementa el riesgo de infecciones, tanto por Helicobacter pylori como diarrea por Clostridium difficile y neumonía por microaspiración. Incrementan el riesgo de hipomagnesemia. Afectan a la absorción intestinal de B12 y de vitamina D y a la misma vez parece que se asocian a un riesgo de nefritis intersticial, que es un tipo de inflamación del riñón que además de poderse producir por paracetamol, se produce también por inhibidores de la bomba de protones. Entonces, no son fármacos que van a riesgo cero. Cuando hay que tomarlos, como veis, son tiempos justos. Y si hay que tomarlos a largo plazo, siempre hay que asegurarnos muy bien vitamina C, vitamina B12, vitamina D y magnesio como mínimo. Y nada, que espero que os hayan servido. Volvemos ahora ya a la despedida. 1000 gracias. He intentado completar esto lo máximo que he podido. Ojalá os sirva. Compartirlo con quien consideréis. Y nos vemos en Instagram. Por aquí no os puedo decir, pero nada, mil gracias, espero que os sirva y ya me contáis a ver qué feedback me dais, ¿vale? Un besito muy fuerte, chao.